Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar ahora en esta segunda semana o segunda prédica del año. El título para esta lección es Los magos. Vamos a hablar de los magos a propósito de la fiesta de los magos, que le llaman los reyes, los tres reyes magos, ¿verdad? La serie es especial de Año Nuevo, así le pusimos. Un especial de Año Nuevo. Y ese es el tema, los magos. Y está versado en Mateo 2, 1 al 12, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que Jesucristo nació en un establo, pero atrajo multitudes y visitantes distinguidos a su casa, porque ya no se encontraba en el establo, estaba en su casa. Yo creo que él tenía ya más o menos 2 años de edad aproximadamente. Y ahí es donde lo visitaron los pastores en el establo, ¿verdad? Y aquí están los magos visitándolo, ¿verdad? Ahí lo recibieron. Entonces, su nacimiento no fue conforme a las leyes de la vida. Su muerte no fue conforme a las leyes de la muerte. Él no era dueño de ningún campo. Sin embargo, en una ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Su crucifixión fue el crimen de crímenes, podemos llamar así. Sin embargo, nadie podía quitarle la vida. Cuando Jesús murió, lloraron muy pocos. Sin embargo, el sol se vistió con un velo de luto. Aunque los hombres no tuvieron temor, la tierra tembló, dice la palabra. Toda la naturaleza le rindió honor. Solo los pecadores lo rechazaron. Jesús nunca escribió un libro, sino solo en arena. Nunca construyó una iglesia. No había una sociedad detrás de él respaldándolo, apoyándolo con dinero. Su burro fue prestado. Más tarde su tumba también fue prestada. Los animales y las aves tienen su propio hogar, pero él no la tenía. Han pasado casi 2000 años y él sigue siendo la persona más influyente del mundo y el más poderoso. Él puede transformar al pecador más vil en un santo. Él es el creador que se hizo salvador. Dice 1 Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se trata de tener o no tener. Tal vez tú creas, pero no lo tienes. Entonces, el binomio es inseparable. Creer, recibir. Entonces, la Biblia es la carta de amor que Dios envió al mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tanto su amor. Y este es un ofrecimiento incomparable. Y esta oferta de salvación es para ti y para mí. Esta es la propuesta de reconciliación con Dios, gratuita. Había un joven que se había ido de su casa, abandonando a sus padres. Después, arrepentido, les escribió una carta pidiéndoles perdón y preguntándoles si estaban dispuestos a recibirle nuevamente. Como estaba muy apenado de lo que había hecho, les dijo, voy a tomar el tren y si ustedes me perdonan y quieren recibirme, pongan un listón blanco en cierto lugar de la estación. El joven iba muy preocupado preguntándose si lo perdonarían o no. Cuando pasó por la estación, sus padres no solo habían colocado el listón, sino que habían colgado sábanas y todo lo blanco que pudieran conseguir en los árboles y en cada lugar que pudieran. Tan grande es el perdón de sus padres. Así es nuestro Dios. Yo me imagino que este joven, cuando iba en el tren, el ruido de las ruedas del tren se escucharía como algo semejante a esto.
es inútil, es inútil, es inútil, es inútil, es inútil. La gente no puede creer lo fácil que Dios puede perdonar, pero le costó la vida de su hijo. Y siempre que vamos hacia Él, siempre habrá alguien que se interfiere en tu camino como agente de Satanás y te dice, es inútil, tú eres un hombre malo, tú eres una mujer mala, no creo que Dios te perdone. Y tú te lo crees y no vienes y lo pospones para otra fecha. Jesús dijo, Lucas 19:10, y es algo que debe quedar bien claro. ¿Cómo surgió la historia de los magos que vinieron del Oriente? En el Antiguo Testamento se nos dice que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron allí durante 70 años. Allí fue donde estuvieron el profeta Daniel y sus 3 amigos. En Babilonia, Daniel llegó a ser el jefe de los gobernadores de Babilonia y el principal de todos los sabios. Lo dice Daniel 2:48. Después llegó a ser el primer ministro de Babilonia. Él llegó a gobernar todo el mundo conocido bajo Darío y después bajo Ciro. Después de Daniel, los sabios de Babilonia continuaron estudiando los manuscritos de la antigüedad. Entre ellos se encontraba la profecía escrita por Daniel aproximadamente en el 605 a.C., según dice Daniel 9:24 al 26. Había una profecía más antigua que hablaba acerca de la llegada del Mesías. En Números 24:17 dice, una estrella sería la señal sobrenatural de que el Mesías había llegado. Estos sabios o magos vieron aparecer una maravillosa estrella en el firmamento, la cual desapareció poco después, y relacionaron esta aparición con el nacimiento del Mesías judío. Estos magos cruzaron el desierto de Siria desde Babilonia para encontrar al rey de los judíos. Después de algún tiempo fueron a Jerusalén y hablaron con los gobernantes preguntándoles en dónde estaba el Mesías. Todos se asombraron por esta pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos? Herodes convocó a los escribas apresuradamente y a los fariseos y les preguntó acerca del nacimiento del Mesías. Y Mesías y Cristo es lo mismo, significa lo mismo. Ahora, volviendo, ellos les mostraron la profecía de Miqueas 5:2, donde menciona el lugar exacto donde nacería el Mesías. Cuando los magos salieron de la presencia de Herodes, la estrella que ellos habían visto en el oriente apareció nuevamente y los guió a la casa donde se encontraba el Mesías, según Mateo 2:11. Observa cómo la Biblia dice a dónde llegaron los magos. Llegaron a una casa y ya no estaban en el establo, porque el niño estaba en una casa. Y en ese momento Jesús ya no se encontraba en el establo porque dice esto la Biblia. Sí, lo dice la Biblia, porque ya habían transcurrido aproximadamente 2 años de su nacimiento. Observa otro detalle importante de la historia que acabamos de leer. La Biblia no dice que únicamente fueron 3 magos, ni que eran reyes, ni que viajaban en caballo o en elefante o un camello o caminando. No dice nada de eso. Pudieron haber sido 2 o 3 o 30. Solo sabemos cuando llegaron a Jerusalén que la caravana causó asombro por la importancia de los personajes que llegaron y la pregunta que hicieron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Me fui a Google para investigar qué dice la opinión pública respecto a esto. Dice una parte, según San Mateo, y Mateo no dice nada de eso, el niño Jesús tuvo la visita de 3 reyes magos de Oriente. Estos fueron guiados por una estrella hasta el establo. Eso lo dice la palabra. En su camino se referían a Jesús como el rey de los judíos. Cuando llegaron al establo,
le adoran y le regalan oro, incienso y mirra. No fueron, repito, insisto en esta, eso es una mentira. No fueron al establo, fueron a la casa dos años después de su nacimiento. En otra parte también dice, el Evangelio según San Mateo no especifica un número particular de magos que visitaron a Jesús, aunque sí menciona solo 3 presentes, 3 regalos. Para el siglo VIII, sus nombres eran conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Habría sido su conocimiento de astronomía el que habría guiado a Melchor, Gaspar y Baltasar hasta Jesús. Bueno, se dicen tantas cosas mezcladas entre verdad y mentira. Por ejemplo, también se dice que se llama Melchor porque era el más joven, Gaspar porque era el mediano y Baltasar porque era el más viejo. ¿Cuántas mentiras? Realmente no hay forma de probar todo esto que los hombres han estado diciéndolo a través de los siglos. Lo curioso es que la gente lo aceptó. Mi pregunta es esta: si la tradición está equivocada con respecto a estas cosas, ¿no estará equivocada también con respecto a lo que enseña con respecto a la salvación? Quizá tú digas, oye, ¿para qué te metes en algo tan insignificante? Bueno, es insignificante, pero esa es la base de la mentira, la cual desvía la atención del trabajo exacto de Jesús en la cruz de Calvario, y dónde nació y dónde murió. Bueno, si el asunto fuera solamente acerca de fechas, lugares y personas, sería un asunto sin importancia, algo trivial. Pero si se trata de la salvación de nuestra alma, la situación adquiere una importancia suprema. Tú y yo tenemos que decidir si vamos a creer en lo que siempre nos han dicho o en lo que dice la Biblia. Escoge. Los magos entraron en la casa y abrieron sus tesoros y le dieron a Jesús las cosas más importantes que tenían. Hay gente que aparentemente tiene mucho interés en la celebración de estas fiestas y aparentemente es muy obediente a Dios, pero no le han abierto sus tesoros, no le han dado lo más importante, no se ha entregado completamente a Dios cada individuo. Los regalos que los magos nos ayudan a entender lo que ellos pensaban de Jesucristo, podríamos interpretarlo de la siguiente manera. En primer lugar, ellos vinieron del oriente. Creer implica acción. Fíjense, desde el oriente, con todas las dificultades de un camino largo, emprendieron la marcha y llegaron a su lugar de destino. Ellos vinieron porque creyeron a lo que leyeron, creyeron en la palabra de Dios. En segundo lugar, vieron al niño, lo encontraron porque lo andaban buscando. Si tú estás buscándolo, tú lo vas a encontrar y lo estás encontrando ahorita mismo. Ahora, dice Jeremías 29:13, déjeme leerlo, porque me estoy saltando la lectura para ahorrar tiempo. Pero aquí en Jeremías 29:13 dice lo siguiente. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Voy a repetir. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tú también puedes encontrarlo si lo buscas de todo corazón. Y también puedes servirlo. Servirle a Él es un gran privilegio. Y este es el privilegio más grande que existe. No hay nada más maravilloso que encontrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercer lugar, los magos se postraron y lo adoraron. Ellos se dieron a sí mismos, en primer lugar, y después ofrecieron sus regalos, sus dádivas. El primer regalo que aparece en la Escritura dice, fue oro, un regalo digno de un rey.
El oro es un símbolo de las posesiones terrenales del hombre. Es importante ofrecerle a Dios lo mejor. Aquel niño paradito de 2 años estaba recibiendo tantos honores que muchos no lo entienden. Lo primero que recibió fue un regalo en oro. Todo el oro que traían, transportando desde el oriente, se lo entregaron al niño. Probablemente este oro fue usado después para pagar los gastos de la familia en su huida a Egipto, cuando Herodes quería matar al niño, cuando quería matar a Jesús. Si tú quieres conocer a Cristo, recuerda que la única entrega que Él acepta es una entrega completa, una entrega total e incondicional. Algunos dicen que creen en Dios, que siempre han creído. ¿Crees lo suficiente como para entregarte completamente a Él? ¿Crees lo suficiente como para hacer de Él el Señor de tu vida? Si no es así, tú no crees en la forma que Dios dice que una persona puede realmente conocerlo. Muchos han dicho, y es muy popular este dicho, cada quien cree a su manera, pero realmente no es a tu manera o a la manera de aquel otro, sino a la manera que Dios estableció en su palabra. Por eso la gente está equivocada, errando y se han ido al infierno cuando han muerto. Tal vez digas, yo creo a mi manera, como popularmente se dice. Pero debes saber que el infierno está lleno de gente que creyó a su manera. Jesús está a la puerta de tu corazón. En Apocalipsis 3:20 lo dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si no lo recibes, si tú no le abres la puerta y lo recibes y le entregas tu vida, realmente no estás creyendo en él. Si no lo recibes como el Señor de tu vida y con tu actitud le dices que se mantenga fuera de tu vida, en realidad no crees en él. No estás aceptando nada para colocar tu confianza plena en su persona. Dios quiere en primer lugar tu corazón y después los magos le ofrecieron incienso, oro, incienso. El incienso produce un aroma dulce. Este incienso se usaba para adorar a Dios en el Antiguo Testamento y no debía usarse para ninguna otra cosa. Este incienso nos revela que ellos sabían que ese niño que ellos estaban adorando era el Dios hecho hombre y que era digno de toda adoración. Como dice Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Repito, Jesús dijo en el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hay mucha gente que hace muchas preguntas acerca de Dios, acerca de cómo hace Dios las cosas. Algunos quieren satisfacer su intelecto más que su alma. Pero algo que debemos entender es que lo primero que debemos hacer para poder acercarnos a Dios es tener la actitud correcta, la actitud de humildad que nos permita entenderlo y conocerlo, reconocer nuestra ignorancia para aprender su sabiduría. Esta es la solución a tantas dudas que la gente tiene con respecto a Dios. En Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 5:8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuales seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí dice que el incienso representa las oraciones de los creyentes, porque los santos son los creyentes. Así que, ¿qué le regalas a un niño de 2 años? ¿Qué te imaginas
que le podía regalar a un niño de 2 años. Le regalas un cochecito, le regalas un caballo de juguete. Bueno, ahorita yo creo que ya con todo lo que la tecnología ha avanzado, los niños ya no quieren sus juguetes, ahora quieren todo lo que sea un iPad, un iPhone o una computadora. Pero estos hombres, al llegar delante de Jesús, se postraron y le adoraron a un niño de 2 años. Ellos no fueron superficiales. Ellos no le dieron a Jesús una carreta con camello de juguete. No le hicieron pues cuchi cuchi, ¿verdad? Ellos se postraron con su rostro en tierra, reverentemente, y lo adoraron. Así que ellos se entregaron completamente. No le entregaron una parte solamente de su vida. Se entregaron totalmente, radicalmente al Señor. La oración formal, la oración religiosa, es un ungüento que apesta. Decir que Jesús fue solo un gran maestro es un ungüento que apesta. Decir que Jesús fue un mártir es menospreciarlo. Él no fue un mártir. Él vino a morir por nuestros pecados y lo hizo voluntariamente y al tiempo preciso. Otros se refieren a él como un gran sabio o como un gran filósofo. Esto es hipocresía porque, por un lado, lo aprecian, estiman y al mismo tiempo lo rechazan como Dios. En Mateo 19:16 nos habla de un joven y este joven llamó a Jesús bueno, pero no reconoció que Jesús era Dios, por lo cual Jesús le respondió en el versículo 17, déjeme leer la cita, Mateo 19, 16 y 17. Mateo 19 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En otras palabras, dijo, ¿soy bueno? Entonces yo soy Dios. Porque si Él no es Dios, no puede ser bueno. Porque un buen hombre no dice mentiras. Y Jesús dijo, Juan 10:30, ¿no? Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Jesús no puede mentir. No estaba en su naturaleza mentir. Si Él dijo, el Padre y yo somos uno, esto es verdad. Y es aceptable porque Dios respalda lo que decía su Hijo. El Espíritu Santo le mostró a los magos que Jesús era Dios. Él también los iluminó para que supieran qué regalos llevar, y su regalo fueron el testimonio de que ellos reconocieron a Dios cuando Él vino en carne. Hoy el mismo Espíritu Santo te está mostrando que Jesús es el Salvador. Jesús te está buscando y hoy tú puedes aceptarlo. Tú puedes ser salvo. Y por último, le ofrecieron mirra, oro, incienso, mirra. Oro por la realeza, mirra por la adoración. Y ahora, incienso por la adoración. Y mirra es lo que vamos a hablar. Esta era una especie amarga que se usaba para hacer el aceite santo de la unción en el tabernáculo. Esta especie simboliza la redención del pecado. El cordero que era sacrificado en la Pascua era asado al fuego y comido con hierbas amargas. Una de ellas era la mirra. Y esto nos habla del sacrificio y sufrimiento de Cristo. Si tú quieres verificarlo, ve a Isaías 53, 3 al 6, donde habla del sufrimiento de Cristo, y Mateo 27, 45 y 46, donde habla de la crucifixión. Jesús recibió en la cruz el castigo que tú y yo merecíamos. Ningún otro rey podía salvar y traer paz al corazón humano. Solo Jesús puede hacer estas cosas. Algunos tratan de obtener paz con Dios por medio de dar dinero a una iglesia o a los pobres. Otros se apresuran a hacer buenas obras. Otros son muy religiosos,
tienen tanta religión como para quedar completamente condenados con sus actos religiosos, presumiendo que son diferentes a los demás. Pero ninguna de estas cosas puede dar la salvación, ni la paz. Dios no nos pide que hagamos estas cosas. Cuando Dios trata con los tesoros internos, los del corazón, podemos ofrecer algo que les sea agradable. Si tú no has nacido de nuevo, si no has recibido a Cristo en el corazón, si aún no eres salvo por la fe en Cristo, nada de lo que hagas puede agradar a Dios. Jesús fue el que hizo todo para que tú pudieras salvarte. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer que si has pecado, que necesitas ser salvado y arrepentirte de tus pecados. Si tú lo haces recibiendo a Jesús como el Señor de tu vida, entonces has encontrado el remedio. Tienes que reconocer que tú eres un pecador. Tienes que reconocer que eres el único que te puede salvar. Pero si tú no crees que necesitas un Salvador, estás perdiendo el tiempo. Permanecerás perdido y por la eternidad. Así que es lo único que tienes que hacer, recibir a Cristo por la fe, pidiéndoselo tú mismo. Entonces, Jesús quiere ser tu Señor, quiere ser tu Salvador, todavía sigue tocando a la puerta de tu corazón. Y vuelvo a insistir en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabían ustedes que este versículo está hablando de la iglesia del día de hoy? La iglesia de la Odisea es una iglesia apóstata. Y dice la palabra que Jesús llegó a la puerta de esa iglesia, que lo echó de su vida. Lo sacaron de la iglesia. Y Jesús llega a tocar la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta. Y la iglesia apóstata no quiere a Jesús. La iglesia apóstata se acostumbró a divertir a la gente, a motivar a la gente. No quieren mortificar a la gente. No quieren que se incomoden. La gente está perturbada porque han oído tanto pastor festivo diciendo tantas tonterías que no tienen fundamento bíblico. Y yo les invito en el nombre del Señor, si quieres la verdad, es tu responsabilidad. No le eches la culpa a la gente que tiene buenas intenciones contigo. Busca la verdad y la verdad te hará libre. Abre la mente, abre tu corazón y deja que la palabra solita, tal cual, penetre en el área de tu vida. Jesús mismo lo dice, que estas cosas fueron escritas para que tú que crees sepas que tienes vida eterna. Esta vida está en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Ten la certeza, ten la seguridad de que si tú vienes a Cristo, Él no te va a echar fuera. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Pero tal vez tú te estás todo el tiempo acusando y siempre vives con la culpa encima, lo cual es cierta, porque si Cristo no está en ti, tú eres culpable, estás bajo condenación todavía. Pero ¿qué te impide venir a Cristo? Que estás oyendo muchas voces. Jesús mismo dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ven al conocimiento. Hazte responsable de tu propia vida eterna, aceptando a quien la puede dar, a Cristo Jesús. Todo el tiempo estamos luchando con esto.
A través de mis años he visto muchísima gente rechazar y rechazar y rechazar. Al principio yo me sentía muy ofendido porque rechazaban, porque lo tomaba personal. Pero la gente que me rechazó no tenía conflicto conmigo, sino con el que predico. Ese es el Cristo que yo predico. Él es el que cambia las vidas como cambió la mía. Y no importa lo que tú vivas o lo que tú estás experimentando con el pecado, tal vez te culpes tan gravemente porque has vivido muy mal durante toda tu vida. Es tan grave tu pecado que tú piensas y tú mismo te descalificas y piensas que el Señor no te va a recibir. Te quiero recordar, Cristo es conocido porque es el Cristo que vino por los pecadores. Dice la palabra cuando lo criticaban los religiosos de su tiempo, a los pecadores recibe y con ellos come. Nunca pensaron los religiosos de su tiempo que le estaban dando un título extraordinario. Cristo, Jesús, es el que recibe a los pecadores y con ellos come. Así que no temas venir al Señor, no importa el grado o la condición en que te encuentres, no importa qué tan bajo caíste, Jesús vino por los pecadores. Tal vez tú eres una persona que está prácticamente fuera de comunión y amistad por causa de tu pecado. Pero el Señor vino por los pecadores, vino por los pecadores, por nadie más. Vino por los malos, vino por ti y vino por mí. Recíbelo. No permitas que se enfríe tu corazón si ya está siendo movido a tomar la decisión. No lo pospongas. Ven a Cristo Jesús. Déjame ayudarte, por favor. Déjame ayudarte. Vamos a orar y pon tu fe en lo que acabas de escuchar. Es la palabra de Dios. Jesús, te doy gracias porque viniste a este mundo para pagar el costo de mi pecado. La justicia de Dios fue aplicada en tu persona. Un juicio que me correspondía a mí, pero por amor, tú te atravesaste y me has sustituido en esa cruz. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por haber pagado por mí, por haber muerto por mí, así como nos ilustra la palabra en Génesis cuando Abraham ofreció a Isaac en aquel monte Moriah. Realmente fue un momento terrible para Abraham, aquel viejito que tenía un hijo llamado Isaac. Y Dios tenía un plan, tenía un propósito. Oh Señor, de veras qué enseñanza. Cuando Isaac fue ofrecido para ser sacrificado, tú detuviste tu mano y pusiste un cordero que lo sustituyera. Igualmente, la hoz de la muerte estaba sobre nosotros, condenados a morir eternamente. Pero tú, Señor, quitaste la muerte que nos correspondía a nosotros para colocártela tú en nuestro lugar. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Te doy gracias, Señor, por haberme sustituido en la muerte de la cruz. Y ese juicio quedó satisfecho para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pues gracias a Dios por esta enseñanza, gracias a Dios por esta revelación, la cual verdaderamente no tiene precio, porque ya fue pagado. Es un regalo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Recibe un fuerte abrazo de nosotros. Hasta luego.